7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 minutos, lo anticipado, ya está con nosotros el doctor Geoffrey Campaña, analista jurídico, abogado de gran trayectoria que nos acompaña vía telemática desde la ciudad de Guayaquil. Doctor Campaña, qué gusto saludarle en los tiempos, buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay expectativa, y le digo que hay expectativa, porque el presidente de la República hace algunos días convocó a una rueda de prensa, bueno, anunció que iba a difundir un mensaje a la nación, un video en el que iba a denunciar a algunos jueces que a su criterio habrían emitido fallos ilegales, beneficiando, dijo el presidente de la República, delincuentes. Luego eso se suspendió y el presidente ha dicho que en los próximos días va a hacer ese anuncio. Hay esta expectativa sobre qué va a decir. Hay silencio también del lado del Consejo de la Judicatura, que ha dicho que el 80% de los magistrados hacen bien su trabajo, pero en fin, esta expectativa que se crea antes de una elección como la que vamos a tener el 5 de febrero sobre la consulta popular, entre otros, ¿cómo puede influir esta expectativa, este anuncio, esta amenaza que hace el presidente de la República sobre la justicia? Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto estar acá siempre con ustedes. Lo primero, en toda decisión gubernamental del presidente de la República, tiene que analizarse la temporalidad. Es decir, estamos a las puertas de una consulta, se hace un anuncio que vincularía a ciertos jueces con temas de narcotráfico y, en consecuencia, habiendo una pregunta fundamental que es si se quiere o no extraditar a ciertos líderes del crimen organizado transnacional, evidentemente hay una relación entre el anuncio del presidente y la consulta popular. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Independientemente de ello, creo que no es oportuno. Es decir, el presidente no debe utilizar una situación que pudiera ser cierta para efectos de tratar de influir en el resultado de una consulta popular. Y lo segundo, que es fundamental en esa línea, es que cuánta credibilidad tiene el presidente para hacer estas denuncias. Ya denunció a Javier Hervas, luego dijo de mentirita era, denunció a unos asambleístas, luego dijo de mentirita era. ¿Pasará ahora lo mismo con esta anunciada denuncia? Es lo que no sabemos. Como siempre, también un gusto saludarle, doctor Geoffrey Campaña. Claro. A ver, con respecto de esto y la influencia que pretende tener el presidente en torno a la decisión que vamos a tomar todos los ecuatorianos el domingo en torno a la consulta popular, yo quisiera preguntarle así, muy a secas, el tema de si la consulta popular, como está planteada en los temas que tienen que ver con seguridad y justicia, va a cambiar de la noche a la mañana las cosas en el país. Ayer ya dijo el señor Jiménez, yo me acordé de Francisco Jiménez, el nombre del ministro, ayer ni me acordaba, dijo que no nos vamos a convertir en Suiza de la noche a la mañana, pero el gobierno y la señora Sichel nos han dicho que sí. Entonces yo, por ejemplo, a partir del lunes 6 de febrero, espero que en este país no exista un solo sicariato más. Pero para usted, que además tiene que trabajar permanentemente en el sistema judicial ecuatoriano, ¿esta consulta va a cambiar las cosas para bien o no? Absolutamente no la va a cambiar ni para bien ni para mal. Y eso es lo peor de todo, porque va a seguir todo exactamente igual. Y yo creo que, y lo he mencionado ya, el gobierno, aun si gana la consulta, pierde. ¿Y por qué pierde? Según las preguntas y los anexos, se requieren cambios importantes en la ley, se requieren modificaciones en los tratados internacionales que puedan existir, hay que firmar nuevos tratados, etc. Y eso no se hace en una semana, ni en dos, ni en tres. No se hace en un mes, ni en dos, ni en tres. Ese proceso puede tomar años, número uno. Número dos, si la justicia está corrompida, y esa es la causa que nos dicen para permitir la extradición, yo me pregunto, cuando tenga que un juez corrompido aprobar la extradición, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a amenazar o lo van a comprar? Entonces pasa exactamente lo mismo. ¿Y por qué digo que el gobierno, aun cuando gane la consulta, pierde? Porque justamente han vendido la expectativa de que va a haber un cambio significativo en el combate contra la corrupción transnacional, contra el crimen transnacional, y con una incidencia directa en la delincuencia interna, sicariatos, llámese con palabras muy claras. Y es verdad, no va a pasar absolutamente nada en el próximo año, 2 años. Y aun cuando llegara a pasar después de 2, 3 años alguna extradición, eso no cambia la estructura del delito interno ni la seguridad interna. Y por tanto creo que el gobierno va a tener un gravísimo problema cuando la gente efectivamente, un mes, 2 meses,
siga viendo como el crimen genera el mismo caos o mayor, la gente se va a volcar contra el gobierno y le va a decir, bueno, ustedes prometieron resolver esto, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Entonces es un boomerang el que el gobierno ha disparado y el boomerang le va a explotar en Carondelet y es cuestión de tiempo. Doctor Campaña, ¿qué interés tendría el presidente de la República en este caso en amenazar con este anuncio sobre los jueces, más allá de que pudiera en determinados casos tener razón? Y le pregunto esto porque hasta no hace mucho, hace algunos días nada más, menos de 2 semanas, el control del sistema de justicia estaba bajo el Ejecutivo, a través del señor Murillo, al frente del Consejo de la Judicatura. Entonces, no tiene coherencia al menos. Hay un problema muy serio en el Ecuador. ¿Cuál es el problema muy serio en el Ecuador? Desde la óptica del gobierno. El gobierno dice la justicia está contaminada por muchos jueces. Entonces vamos a presentar denuncias. ¿Dónde se presentan las denuncias? En la Fiscalía. Cuando la Fiscalía tramite las denuncias, ¿quiénes son los jueces que tienen que juzgar? Los jueces que están, según el presidente de la República, corrompidos. Es decir, entramos en un círculo vicioso y con un agravante muy, muy importante. Y es que según las últimas resoluciones de la Corte Constitucional, para poder sacar a un juez, destituir a un juez por infracciones graves en su conducta judicial, se requiere una declaratoria jurisdiccional de error inexcusable, dolo, etc. Y solamente después de una declaratoria jurisdiccional tiene que ir al Consejo de la Judicatura, iniciarse un proceso, un sumario administrativo, y solamente después allí se los puede destituir. Pero en la figura que el presidente plantea, que significa denunciar a la Fiscalía, hay que esperar la sustanciación de todo el trámite en Fiscalía. Luego, que se haga el proceso con los jueces, que se dicte sentencia, que termine la apelación. Y solamente cuando exista una sentencia ejecutoriada, definitiva, de última instancia, que ya no admite ningún recurso, entonces el Consejo de la Judicatura podría destituir a esos jueces. ¿Qué sucede entonces? Una vez más, la llamada denuncia del presidente no tiene efectos inmediatos. Probablemente termine el mandato y esos juicios, en el evento de que tengan algún mérito, continuarán sustanciándose. Entonces, lo grave de todo esto es que la consulta y estos anuncios del presidente no atacan el enorme problema de la función judicial. Y no lo atacan, entre otras cosas, porque creo yo que no saben cómo atacarlo, número uno. Número dos, porque no les interesa asignar los recursos que se requieren. No podemos tener un sistema judicial que funcione si la función judicial tiene que estar mendigando dinero al Ejecutivo. Esto es inaceptable. Hemos pasado un año, el año 2022, nefasto, terrible, sin tintas para las impresoras, sin papel para las impresiones, con un sistema en el edificio institucional, especialmente en Guayaquil, que es donde yo me muevo todo el tiempo, Guayaquil-San Borondón, deplorables, son una vergüenza. Y no se asigna un solo dólar. Y las evaluaciones a los jueces, hace mucho que no se hacen, hay mucha carga procesal, no se nombran nuevos jueces. Entonces hay un problema dramático que no se resuelve ni con extradición, de ninguna manera, porque no toca el tema, que no se resuelve dándole a la Fiscalía, y no a la Fiscalía, a la señora Fiscal General la potestad de que ella nombre a dedo a los miembros del Consejo Fiscal. No se resuelve si no le dan dinero, si no le dan medios, y por supuesto, menos se resuelve con estos anuncios del presidente. Por tanto, no hay un ataque frontal al más importante problema del país, que es el problema de la administración de justicia, porque si hubiera un sistema de administración de justicia probo, que funcione con recursos, que tenga fiscales actualizados, jueces actualizados, incorruptibles, policía judicial que investiga con todas las herramientas, recursos, dinero, es decir, pensar en serio la justicia, si tuviéramos eso, entonces sí podemos combatir el resto de problemas de la delincuencia, cárceles, sistema carcelario, rehabilitación, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, pues no caminamos hacia ningún punto importante. Me quedo con una inquietud a propósito de lo que decía hace un momento el doctor Campaña, de qué es lo que podría pasar, digamos, con los altos niveles de inseguridad. Yo hacía un repaso hace un momento en el comentario, doctor, sobre los atentados que hubo durante este proceso electoral, y si usted quiere hacer un comentario ahí, de paso le digo, capaz tiene mucha mejor memoria que la mía, pero yo no recuerdo una contienda electoral tan violenta como esta. Yo contabilicé al menos 13 hechos violentos en donde se registran atentados en contra de candidatos, asesores de candidatos e incluso asesinato de un candidato, como pasó con el señor Faracho en la provincia de Santa Elena, en Salinas.
¿qué va a pasar con los jueces, con estos niveles de inseguridad? ¿Qué va a pasar con los jueces, como usted decía hace un momento, que tengan que resolver sobre o dar paso a la extradición de algún criminal o un narcotraficante, etcétera, si es que no se les protege, si es que el Estado no se responsabiliza por aquello? Y lo otro, lo que usted mencionaba hace un momento, ¿qué es lo que debería pasar para tener un sistema judicial lo suficientemente eficiente, probo, no corrompible en el futuro? No sé si en el presente se lo puede hacer, no sé si al señor Román, al doctor Román, le alcance el tiempo. De paso, preguntarle qué fue lo que dejó el paso por la Dirección Provincial de la Judicatura de la señora María Josefa Coronel y estas primeras decisiones que se han ido tomando en la Judicatura a partir de la salida del presidente anterior. ¿Cómo ve usted este momento dentro del sistema judicial? Bueno, varios temas, Alexis, ¿no? El primero, el país nunca vivió esta escalada de violencia. Nunca, nunca. Estamos en el peor momento de la historia en cuanto a violencia que afecta a todos, porque aquí no se trata de que se matan entre delincuentes. Ese es un tema que afecta absolutamente a todos. Lo hemos visto ahora con esto que usted menciona muy bien, los atentados contra candidatos, las amenazas contra candidatos, la muerte de un candidato y muchos otros que no sabemos si se habrán librado o que en algún momento no lo habrán denunciado. Entonces, hay una escalada de violencia inédita en el país y sobre eso pues no se trabaja. ¿Qué pasa entonces en el tema de los jueces? Cuando tengamos un juez que tiene que dictar una extradición, ese juez no tengamos duda de que va a ser amenazado. Así es. Lo primero le dirán es que aquí ya se puso de moda el plata o plomo. Plata o plomo. Juez, dicta en esta forma que hay un baúl de dinero, o de lo contrario usted o los miembros de su familia se mueren. Eso es inevitable, ya llegamos a eso. ¿Cómo se puede romper eso? Pues es muy difícil. Yo tengo alguna propuesta puntual, sin embargo, déjeme antes de dar la propuesta, Alexis, mencionar el paso por el Consejo de la Judicatura, no solamente de María Josefa Coronel, sino del señor Murillo. Yo creo que María Josefa Coronel lo intentó, pero era imposible para María Josefa o para cualquier otro, para cualquiera, si no hay recursos. Y si no hay recursos es muy complicado. Luego, desgraciadamente, vino la posible vinculación, informes, etcétera, de María Josefa con el caso Isaías, y yo creo que eso le restó credibilidad en el sistema y para su gestión, y fue motivo de un escarnio público significativo. No sé si con razón o no, porque no puedo entrarnos entre telones del caso, pero sí creo que allí ella cometió al menos un error importante, porque en un puesto tan clave para la administración de justicia no pueden haber este tipo de conflictos de intereses, por decirlo menos. Ahora, ¿qué hacer? Que es lo importante y en lo que nadie piensa. Y digo nadie piensa porque el gobierno va a una consulta que no cambia ni transforma absolutamente nada. Si tenemos jueces que ya hoy son amenazados y que con la posible extradición serán doblemente amenazados, ¿cómo evitamos? Poniéndoles un cerco de policías. Eso no funciona porque matan al policía y matan al juez. Cuidando a los niños con una custodia y carro blindado. No pasa nada porque cuando el niño vaya a la escuela, pues lo matan cuando se baja del auto. La única manera de evitarlo es sacando a los jueces del Ecuador y a sus familias. ¿Qué es lo que habría que hacer? Muy fácil. Un convenio con varios países, probablemente Estados Unidos el más importante por la seguridad. Un convenio para que nuestros jueces que ven los temas penales criminales puedan vivir en los Estados Unidos con sus familias de manera legal y puedan desde los Estados Unidos, desde la Embajada del Ecuador, despachar, como lo hacen hoy día en vía telemática. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en lugar de que el juez esté en la Corte Provincial, y cito Guayaquil, en el octubre y Quito, en lugar de que esté allí expuesto a que sale de su sentencia y lo maten, vamos a tener a un juez en la Embajada de los Estados Unidos, donde el crimen local no tiene pues, posibilidades de atentar. Entonces, lo grave de esto es que a grandes males, grandes soluciones, yo no encuentro otra forma. Esto de los jueces sin rostro no es garantía de nada. ¿Por qué? Porque en el Ecuador alguien sabe quiénes son los jueces sin rostro, el narcotráfico o el crimen transnacional buscará a los que saben y le sacarán la declaración de quiénes son los jueces y por tanto estarán amenazados. Además el Ecuador y ciertas ciudades, Guayaquil y Quito, pues son chiquititas, ¿no? Entonces aquí todo el mundo sabe qué hace cada quien. Yo creo que tenemos que ser disruptivos en esta materia. Y luego, en línea de las grandes reformas que se requieren, cité una gran reforma en el área penal, una segunda que va para los temas comerciales y mercantiles. Yo creo que tenemos que profundizar abiertamente el arbitraje
con jueces en el exterior, con jueces internacionales. Entonces, usted tiene un problema aquí de la empresa X con la empresa Y. ¿Quién resuelve este conflicto? El juez, que hemos comprobado que no funciona en el Ecuador por corrupto, por amenazado o por cualquier otra circunstancia. No, busquemos armar centros de arbitraje, no como los que tenemos, yo no creo que los que tenemos sirven para esto, centros de arbitraje muy tecnificados y pongamos jueces del exterior. Entonces mi conflicto con la empresa X la resuelve un juez en Uruguay, un juez en Alemania y un juez en Francia. Todo eso se puede hacer porque ya llegó la hora de ser disruptivos. El mundo se cambió, el mundo está globalizado, la tecnología permite grandes reformas. Pero si seguimos simplemente aquí pensando en que la gran reforma es asignar 2, 3 millones para que se arreglen los techos de los edificios o se cambie al personal de limpieza, no vamos a ninguna parte. Es hora ya de una gran disrupción en el sector justicia. Doctor Campaña, el acudir en estas condiciones de esta consulta popular con unos anexos enormes que posiblemente muchos de los electores ni siquiera se han enterado que existen y muy pocos los habrán leído, y al tener en cuenta que no va a cambiar nada, ni en bien ni en mal, como usted ha señalado con todo su criterio jurídico, es una tomadura de pelo para el elector, para el ciudadano, porque se van a destinar para este proceso 80 millones de dólares que podrían haber servido precisamente para atender todas esas falencias del sistema de justicia. ¿Es un fraude? Es un fraude democrático. Sí, en mi opinión este es un gran fraude democrático. Es una manera de decirle a la ciudadanía que se están emprendiendo los grandes cambios que van a mejorar la historia de Ecuador. Y sabemos que eso no va a suceder. ¿En qué cambia que tengamos una asamblea de 120, 130 o 180? Absolutamente nada. ¿En qué cambia que al Consejo de la Judicatura o al Consejo de la Judicatura se le quiten las atribuciones para sancionar a los fiscales? ¿En qué cambia? ¿En qué cambia que el Consejo de Participación ya no es el encargado de evaluar a los funcionarios de las más importantes gestiones y que se postulen candidatos abiertamente? ¿En qué cambia? Pues cambia que ahora nos va a elegir la Asamblea. Pero eso le da un cambio para bien o para mal al país. En el fondo no es nada. Por tanto, es un gran fraude lo que se le ha vendido al ecuatoriano, un fraude democrático, y es más, lo llamaría como un millonario fraude democrático. Millonario, me imagino, por la inversión que han hecho en publicidad, ¿no? Porque además nos han invadido, sobre todo en redes sociales, con una enorme publicidad. Yo no sé si usted le ha seguido la pista, doctor, pero he visto que muchos colegas suyos sí. A la señora Karen Sichel y todos los argumentos que ha esgrimido en todas las entrevistas que ha dado, en las puestas en escena en sus redes sociales también, dándose la vuelta en una gira por todo el país promocionando el sí. ¿Qué opinión le merece los argumentos desde la técnica jurídica de la señora Sichel, que es la vocera oficial del gobierno en el tema consulta? Bueno, yo creo que ella no fue una vocera jurídica, ella fue una vocera política. Y como vocera política, debo señalar que lo ha hecho bien. Es decir, tiene una gran facilidad de palabra, tiene una gran capacidad para hilvanar ideas, es sin duda una mujer muy inteligente, muy valiosa, pero ella ha obrado desde la política, no desde lo jurídico. Y por tanto, desde la política ha seguido la tendencia del gobierno, el planteamiento del gobierno, porque se convirtió en la vocera del gobierno ante la falta de voceros oficiales en el gobierno, que es una de las grandes fallas de esta época. Debieron ser, entre otros, pues, el ministro de la Política, el ministro de Gobierno, la gente que debía asumir, porque esta no es una discusión jurídica, esta es una discusión política. Decidir quién tiene el control para quedarse, para ser dueño, vamos a usar las palabras, ser dueño del Contralor, por ejemplo, no es una discusión jurídica, es una discusión política. ¿Quién debe ser el dueño, el que nomine al Contralor? Y eso es lo que estamos discutiendo hoy. El presidente quiere, de alguna manera, mantener ese poder para nombrarlos y simplemente se pone el parapeto de que la Asamblea los designa. La Asamblea lo que va a hacer es elegir de una terna que va a venir calentadita simplemente para el resultado final. Entonces, lo de la abogada Karen Sichel, como le digo, me parece que es una mujer inteligente, con una gran capacidad para intervenir oralmente, pero actuó políticamente, no jurídicamente. De allí que, no solo ella, porque también he visto, me parece que una abogada Fernández Salvador, creo, no estoy seguro del apellido, incluso yo mismo le he contestado le he puesto un par de tweets a propósito de ciertas intervenciones, en que
desgraciadamente parecen muy lógicas, pero cuando usted las desmenuza se da cuenta de las enormes falencias conceptuales sobre lo que se quiere hacer. Pero ahí no hay, doctor Campaña, ahí, perdón que le interrumpa, no hay una deshonestidad profesional, porque el trío que ha escogido el gobierno para esta vocería, para esta, entre comillas, socialización de la consulta popular, son juristas y conocen la norma. Y nos han llenado todo este tiempo diciéndonos que con la extradición, por ejemplo, se va a expulsar a los delincuentes, se van a extraditar todos los narcos, las cárceles se van a vaciar, usted va a salir al día siguiente después de la consulta y no va a haber sicariatos, no va a haber asaltos, no va a haber violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando juristas como usted y muchos otros, a los que tienen amplio conocimiento y trayectoria, han dicho todo lo contrario. O sea, ¿no hay ahí al menos una deshonestidad profesional, tomando en cuenta que son expertos en derecho? Doctor Campaña, le vamos a pedir un favor, vamos a hacer un brevísimo corte, tenemos una cadena del CNE, le pedimos que se quede con nosotros en el enlace y volvemos de inmediato. Sí, de acuerdo. Radio Pichincha se enlaza a una cadena nacional. Recuerda, para que tu voto sea válido deberás marcar la casilla de la lista de la organización política o alianza de tu preferencia. Es decir, el voto será en listas cerradas y bloqueadas. El voto se anulará cuando el elector en una misma papeleta marque por más de una lista. Escoja candidatos entre listas diferentes. Escriba la palabra nulo, anulado o tache la papeleta demostrando expresamente su voluntad de anular el voto. Las papeletas que no tengan marca serán consideradas votos en blanco. Consejo Nacional Electoral. La democracia está en ti. Radio Pichincha se enlazó a una cadena nacional. Siga con nuestra programación. Radio Pichincha. El otro relato. Radio Pichincha se enlaza a una cadena nacional. Te mostramos la forma correcta de cómo sufragar en el referéndum 2023. Recibirás una papeleta de color blanco, donde podrás escoger cualquiera de las dos opciones para pronunciarte sobre las 8 preguntas. Recuerda, si marcas por las 2 opciones por cada pregunta, tu voto se anulará. Un voto informado fortalece la democracia. Consejo Nacional Electoral. La democracia está en ti. Radio Pichincha se enlazó a una cadena nacional. Siga con nuestra programación. Punto Noticias. 8:03, estamos de vuelta con el doctor Joffre Campaña. Nos fuimos unos minutos para cumplir con esa obligación del Consejo Nacional Electoral. Yo le decía, doctor Campaña, que si allí, si bien la señora Sichel y las otras dos del trío de voceras para la consulta popular son mujeres muy profesionales, con experiencia, inteligentes, pero ahí al menos hay una deshonestidad profesional porque son conocedoras del derecho y varios expertos como usted han explicado que con el tema de la extradición pues no se soluciona, si bien es una herramienta, no se soluciona el tema de la inseguridad, al punto que a quienes se han pronunciado en contra de esta consulta popular y de esta pregunta en especial, les han tildado de correístas o les han tildado de apoyar el narco, y permanentemente nos han dicho que con esto se va a terminar, que con esta pregunta, y si gana la consulta, se va a terminar el sicariato, se va a extraditar a miles de presos de nuestras cárceles, se va a terminar el hacinamiento, no va a haber muertes, no va a haber sicariatos, no va a haber violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya los expertos en materia jurídica han explicado que esto no va a ser así. Entonces yo por eso le pregunto, doctor Campaña, ¿no hay al menos una deshonestidad profesional allí? Esta es una consulta esencialmente política. Y el gobierno decidió tomar voceros políticos que tienen la profesión de abogados, pero que actúan como voceros políticos. Y simplemente han cumplido el cometido del presidente de la República, que es hacer una vocería política. Entonces, yo no veo desde ese punto de vista un problema. Además, he visto a tantos abogados defender barbaridades jurídicas que no me sorprende que abogados hoy día defiendan temas políticos. No veo allí un problema de deshonestidad como tal. Lo que sí veo es un problema más bien de hasta dónde es lícito el uso de recursos públicos para promover una campaña de la manera como se ha hecho, con todo lo que ha costado. Y por supuesto, lo que sí creo reñido con la ética, pero no atribuible a las voceras, sino al gobierno como tal,
es el decir cosas que saben que no se van a cumplir, o el confundir conceptos porque han tratado de convertir temas muy complejos para el entendimiento jurídico, han tratado de aterrizarlo a la comunidad. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que se nos digan cosas bárbaras, en mi opinión, como que con la consulta y la extradición se va a expulsar a alguien. Es decir, la expulsión es una figura jurídica absolutamente distinta de la extradición. Y allí sí yo veo que está mal, pero está mal ¿por qué? Porque simplemente el gobierno ha dicho, este es el discurso. Es decir, desde la comunicación del gobierno se ha dicho, hay que posicionar que con la consulta se acaba el crimen. Y las voceras lo que han hecho es actuar políticamente, dejando de lado su formación jurídica, lo cual, bueno, es entendible. Doctor, yo tengo dos preguntas, una jurídica y otra política, para no abstraernos de esa realidad también. Usted que conoce y vive muy de cerca también la política en Guayaquil. A ver, la primera tiene que ver con la aprobación de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, ¿no?, que les permitirá a los señores de la UAFE investigar asambleístas, cúpula militar, policial, funcionarios de puertos, de aeropuertos, jueces y fiscales. ¿Qué tan útil va a ser esta ley que ha aprobado la Asamblea en los días anteriores para poder prevenir el lavado de activos? Hace algunos días nomás estamos conversando en este espacio sobre un informe de CELAC que habla que en Ecuador al menos 3.500 o 4.000 millones de dólares se lavan en el sistema financiero. Y lo otro es, ¿cómo le ha caído a usted o ha visto esta escaramuza que se ha dado entre el presidente Lasso y la alcaldesa Viteri, que aspira a la reelección? Sí, bueno, lo primero, los problemas en un país normalmente no están en las leyes. Usted puede tener una ley maravillosa, pero si la UAFE no tiene ni la gente ni los recursos necesarios para realizar las investigaciones que permita la sanción del lavado de activos, o que permita al menos armar el caso para derivar a la fiscalía y que se pueda sancionar, entonces la ley puede ser muy bonita, pero si no hay la estructura con los recursos, será una vez más lo que los abogados llamamos letra muerta. No obstante, hay ciertos esfuerzos legislativos que pueden ser importantes. Y yo sí creo importante, por ejemplo, investigar a quienes ejercen principalmente funciones públicas. Porque si estamos hablando de un narcoestado o de una gran cantidad de recursos que se lavan en el sistema financiero o a través de funcionarios públicos, incluyendo asambleístas o dignatarios de elección popular, creo que es importante que se investigue. Obviamente tiene que respetarse siempre el debido proceso y no tener esto como cacería de brujas, ni tener esto como un tema para investigar a dedo. Es decir, el gobierno propone un proyecto de ley y si un bloque legislativo le dice estamos en contra, no, UAFE investiga ese bloque. Entonces jugar con el chantaje de la amenaza política, ojalá no suceda porque eso sería altamente censurable. Y lo otro, yo he mencionado de una parte, el presidente de la República está prohibido por ley para hacer proselitismo político. No solo el presidente, todos los funcionarios públicos. Por eso se dice, si un funcionario, ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil, quiere hacer proselitismo político, tiene que pedir licencia y salir. Eso es lo que manda la norma. Sin embargo, cuando el presidente de la República es atacado o se siente atacado por Jaime Nebot, que en definitiva lo llamó cuentista, si no me equivoco, mentiroso, cuentista, estando a puertas de elecciones, Jaime Nebot puede decir lo que quiera porque es un señor que no es funcionario público. El presidente de la República creo yo que se pica. Y cuando se pica va y dice, yo no les voy a decir por quién votar, sino por quién no votar. Y cuando dice por quién no votar, da la causa, porque desapareció el dinero del municipio. La pregunta clave allí es, si el presidente de la República tiene información de que los dineros del municipio de Guayaquil desaparecieron, su obligación es presentar la denuncia en Contraloría y en Fiscalía para que se investigue esa pérdida de recursos públicos que anuncia. Pero simplemente hacer un anuncio, yo no voy a votar por ella, no hay que votar por ella, está interviniendo directamente el proselitismo político. Y eso no lo debe hacer. Porque además, ¿por qué no lo hace en relación a la alcaldía de Durán? ¿Por qué no lo hace en relación a la alcaldía de Quito? ¿Por qué no se pronuncia sobre la alcaldía de Cuenco, la de Ambato? No, se pronuncia sobre la de Guayaquil. ¿Por qué? Porque es la respuesta política a Jaime Nebot. Muy mal hecho por parte del presidente. Parece que el presidente ha perdido una gran virtud que debe tener un estadista, y esa es la virtud de la paciencia. La paciencia implica madurez política, y creo que hoy día el presidente, si no la ha perdido por completo, pues la está perdiendo casi por completo. Muchísimas gracias, doctor Campaña. Siempre, como le decía, es un gusto conversar con usted. Muy amable por habernos acompañado en este diálogo. Gracias, doctor. Un abrazo. A usted, muchísimas gracias.